Y sin duda los cambios en la calidad del aire en la Ciudad de México han modificado la rutina de los integrantes de la familia. Pero usted sabe qué hacer para evitar riesgos en la salud. Estas son nuestras recomendaciones. Uno de los sectores que resulta afectado por la contingencia ambiental es el infantil. Tanto en la escuela como en casa, es importante que los menores eviten exponerse a la mala calidad del aire. Sin embargo, los padres de familia aseguran que en ocasiones es complicado que los pequeños dejen de exponerse al salir a la calle y en general a los espacios abiertos. A pesar de esto, algunos señalan que procuran hacer lo que está en la medida de sus posibilidades. Pues los cubrebocas, llevar cubrebocas por la contingencia y por la contaminación. A lo mejor evitar de llevarlos al parque y de eso, digo, lo puedes hacer. Pero pues de todas modos tus actividades las tienes que hacer normal. O sea, sales a trabajar, sales a llevarlos a la escuela, o sea, y no vas a evitar eso. Casi que quedarnos en la casa. No salimos, no vamos al parque ni nada. Ni la saco aquí de bicicleta, tampoco. Existen una serie de medidas dictadas por las autoridades para que los menores no resientan los daños por el aire contaminado. Niños con problemas respiratorios y cardiovasculares deben evitar salir en las horas de altas concentraciones. No deben realizar ejercicio o actividades al aire libre que requieran un esfuerzo vigoroso. En caso de estar en la escuela, los directivos y docentes deberán observar actividades alternativas, ya que las horas de recreo son restringidas. Además, los ciudadanos también debemos procurar el evitar encender fogatas o utilizar chimeneas domésticas. De igual forma, no se debe quemar algún material al aire libre, incluyendo juegos pirotécnicos, basura o llantas, y es que esto solo agravará la mala calidad del aire. Para Capital 21, Edwin Hernández.